Vamos a comenzar esta presentación de libros en la que contamos con dos verdaderos invitados de lujo. Hoy vamos a hablar de los libros que tenemos aquí expuestos, dos trabajos excelentes publicados por la Universidad Francisco de Vitoria. Como les comenté, estos dos libros son Un metamodelo cristiano-católico de la persona, de Paul Beach, William Norlich y Clay Titus, y Embriones humanos, seres humanos, escrito por los hermanos Kondik, Maureen y Samuel Kondik. En esta presentación, que es también un diálogo, también nos acompañan los profesores de la Universidad Francisco de Vitoria, Jorge López y Santiago Álvarez. Jorge López es doctor en Dirección y Administración de Empresas y en Educación y decano de la Facultad de Educación y Psicología en nuestra universidad. Santiago Álvarez es vicedecano de Formación Integral en la Facultad de Medicina de la Universidad Francisco de Vitoria y profesor de Humanidades Médicas y de Métodos Clínicos, además de médico. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo tengo el honor de presentar hoy al doctor Paul Beach, que nos acompaña y mañana escucharemos, y hablar de él a través de su obra. Creo que no hace falta presentación mejor que la de esta obra, si bien es una obra colectiva, el metamodelo cristiano católico de la persona, que sin duda es, considero yo, una obra clave que nos puede servir para todo lo que es no solo la enseñanza de la psicología o la aplicación clínica, sino también en el ámbito de la educación. Haré 5 comentarios al respecto. En primer lugar, nos encontramos, y así se titula el libro, con un metamodelo. El libro lleva el nombre de Metamodelo de la persona, Catholic Christian Metamodel of the Person. ¿Qué es un metamodelo? A mi entender, y sería la respuesta más evidente, es un modelo de modelos, un esquema interpretativo de modelos, en este caso modelos de psicología clínica, y sin duda algo necesario cuando proliferan, como es el caso, tantos modelos interesantes sin duda en el ámbito de la psicología. Por lo tanto, este texto nos permite contar con un esquema interpretativo para, sin duda, inevitable además, conocer los modelos particulares de los cuales habla el metamodelo. Pero además la palabra metamodelo, a mi juicio, también sutilmente mira algo más. Un metamodelo es un intento de ver más allá del modelo, y esto encaja, a mi juicio, de forma muy interesante con lo que buscamos con este esfuerzo de razón abierta, con los premios de razón abierta. El metamodelo, por lo tanto, es una mirada más allá del modelo para tratar de captar la realidad en su totalidad, es el logos de la realidad. Por lo tanto, al enfrentarnos con este libro, tener presente eso es un esquema interpretativo, un metamodelo o modelo de modelos, pero también es una mirada para tratar de captar la esencia y el sentido de estos modelos, algo que va más allá del modelo mismo y que posiblemente el modelo mismo no necesariamente nos da una respuesta. En segundo lugar, es un texto sincero, es un libro sincero, sincero y lógico. Sincero porque presenta sus supuestos y sus principios con claridad, no los oculta. Desde el inicio nos los dice, y lo cual se agradece sobre todo en el ámbito de la psicología, que es tan necesario reconocer los supuestos, las premisas con las cuales se trabaja cualquier propuesta. Y posteriormente desmenuza, va de lo general a lo particular para ofrecernos con una construcción lógica aquella propuesta que el propio texto hace. Para el lector, para introducir al lector interesado en la obra, les diré que tiene 5 partes. La primera es una visión de conjunto de la obra, la segunda es un diálogo entre las disciplinas, psicología, filosofía y teología, tratando de ofrecer una síntesis. Esta viene siendo la parte más epistemológica, donde expresa los fundamentos de su propuesta.
La tercera y cuarta parte del libro presenta las premisas del metamodelo, sobre todo la propuesta antropológica o visión del hombre que sustentan el modelo. Y por último, la última parte del libro, del texto, del metamodelo, ofrece aplicaciones al ámbito de la salud mental y de la investigación. Uno puede, y lo dice así los autores, puede entrar directamente a algunas de las partes, pero evidentemente están entre sí interrelacionadas, de manera que lo recomendable es sí la lectura completa de todo el texto. En tercer lugar, diré que este texto, y como digo, el texto habla del autor y de los autores, es un libro integrador. Hay una palabra que a mi juicio resume esta pretensión del libro: integración, integrar. Integrar filosofía, teología, psicología en una única propuesta o modelo. Lograr así una visión integral, nuevamente la palabra, de la persona, un marco de comprensión integrado, no meramente yuxtapuesto, algo que ciertamente es todo un reto. Y creo que lo logra de una manera brillante, de una manera elegante, logra ofrecer algo que para nosotros también, profesores de la Universidad Francisco de Vitoria, lo buscamos en nuestros saberes, que es esa integración. Creo que no podemos renunciar a ese esfuerzo de integración y que este texto, este libro, nos ayuda, nos permite, nos ofrece un camino también para nosotros hacerlo en nuestras propias disciplinas. Por lo mismo, pues, mi agradecimiento al profesor Bitz por esta contribución a la integración de saberes. En cuarto lugar, debo decir que es un libro exigente, es un libro para estudiar, es un libro, sí, para estudiar, para anotar, para volver sobre él en diversos momentos. No es un libro de fácil lectura, no es un libro, decía ahora el profesor Bitz, para llevarlo a la playa, a un picnic en el fin de semana y de manera entretenida leerlo ahí. No es para ese fin, es un libro de estudio, es un libro que requiere recorrer un camino análogo al que lo han hecho los autores, que no habrá sido fácil, sin duda. Es una invitación, este libro, a estudiar como ellos han estudiado, a salir de la zona de confort para estudiar otras disciplinas. Es una invitación a remar adentro y a investigar aquello que yo todavía no conozco. Y por lo tanto es un libro para volver sobre él en diversos momentos de maduración intelectual. Por último, y quizá lo más relevante que quisiera destacar de este libro es que es un libro, a mi entender, escrito en comunidad. No tiene un autor aislado, tiene unos autores. Me atrevo a decir que es un libro escrito por una universidad, Divine Mercy University, escrito por el Institute for Psychological Science de la Divine Mercy University. Es un libro fruto, por lo menos, de 2 décadas de experiencia de trabajo comunitario e indudablemente de toda una vida de investigación y de enseñanza de cada uno de los autores. A mi juicio, y esta es una de las grandes virtudes del libro, encarna el proyecto mismo de esa comunidad universitaria que es Divine Mercy University. Imagino que está escrito como fruto de las conversaciones, las lecturas y las reflexiones que han realizado muchos profesores en encuentros, quizá como este, análogos a este, en aquella universidad, en aquellas conversaciones entre profesores y alumnos. Y por lo tanto, si así ha sido escrito, me atrevo a decir que así debe ser leído, tal como fue escrito. Debemos leer este libro, por lo tanto, en comunidad. Debemos leerlo en comunidades de razón abierta. Debemos discutirlo, criticarlo, enriquecerlo, ahora nosotros que lo recibimos de ellos, en esta comunidad y en cada una de las comunidades donde seamos docentes o investigadores, pero comenzando por la Universidad Francisco de Vitoria. Y de hecho es la tarea que hemos asumido, al menos en nuestra facultad.
Queremos que este libro, que nos interpela, que nos invita, sea para nosotros no un punto final, un libro que recibimos, que leemos y que recomendamos, sino un punto de partida, una provocación a que también nosotros, profesores, investigadores, respondamos como estos autores han hecho a esa pregunta o a esa necesidad que tienen pues, tantos pacientes, tantos estudiantes que conocemos y que recurren a nosotros en busca de respuestas, quizá en busca de salud, quizá en busca de educación. Y en ese sentido creo que este es el legado y la invitación con la cual yo me quedo de este libro. Es una invitación a remar mar adentro, a salir quizá de nuestro conocimiento actual y a atrevernos a investigar, a escribir, a compartir, quizá, ¿por qué no?, a escribir una segunda, una tercera obra que dé continuidad a este esfuerzo inicial que ahora se nos presenta. Muchas gracias. Who's next? Me? I suppose. Yes. Okay. Well, thank you very much for that kind and Por su amable very helpful presentación tan descriptiva y tan útil of the book. de mi libro, de nuestro libro. Quiero en primer lugar subrayar algunos de los puntos que ha mencionado. Uno, el hecho de que el libro lo han escrito varios autores. Hay 3 editores, otros 19 autores o coautores de varios capítulos. Y durante 15, 20 años, la verdad, hemos tenido muchas contribuciones, además de profesores visitantes e incluso de estudiantes muy inteligentes, es decir, que ha sido un esfuerzo de grupo. Se ha desarrollado en la universidad, hemos tenido reuniones regularmente, teníamos normalmente una al mes, durante todo el trimestre de primavera y otoño, en la que hablábamos y debatíamos sobre el libro. Además, tenemos que pensar que esto es un metamodelo de la persona. ¿Qué queremos decir con ello? Que no es la teoría de la persona en el sentido de la teoría de la personalidad, no. Es un marco en el que las teorías existentes que ya existen en la psicología se pueden incorporar siempre y cuando que no haya unos requisitos, siempre y cuando se tengan requisitos que son importantes. Uno, que haya prueba, evidencia de que existían, y luego si hay supuestos que son anticristianos, anticatólicos, pues esos supuestos los dejamos a un lado. Por ejemplo, Albert Ellis introdujo el argumento. Era una persona muy atea y hacía unos comentarios totalmente en contra de Dios, pero su trabajo ha sido fundamental. Lo que es más interesante, Albert Ellis estaba también muy sorprendido por el número de pastores cristianos que seguían su curso, porque, bueno, él llevaba a sus clases el razonamiento, el debate, y luego la verdad es que también su trabajo se había basado en los estudios de los 60 y los 70. Es decir, que nuestro modelo es muy inclusivo, pero además es un marco que tiene componentes teológicos que representan una narrativa, que somos creados por Dios a la imagen y semejanza de Dios, y que nos ha redimido Cristo. Tenemos 8 premisas descriptivas que son filosóficas y que están apoyadas en la psicología. Y decimos que hay 3 premisas teológicas que tienen un apoyo teológico
y que lleva a lo que se presenta en el libro. Es verdad que no se habla de la redención, no se habla de la redención como resultado de la venida de Cristo, pero muchos de ellos tienen el equivalente de ello, que no lo han defendido o no lo han dejado bien claro. Es decir, tenemos, por ejemplo, la autorrealización de Jung o la autoactualización de Rogers, o también tenemos el tema de Seligman del florecimiento de las virtudes del hombre. Pero también tenemos una manera de redención en la terapia en la que la persona tiene una respuesta positiva. Entonces, uno de los puntos del modelo, que es teológico, filosófico y filosófico, es el hecho de que, bueno, existe un desafío en el mundo secular, para ver realmente qué es lo que representan, cuál es su filosofía, cuál es su posición moral, si tienen realmente un significado último en la vida y cuál es, y defenderlo. Entonces, les hemos pedido que hagan lo que hacen en su trabajo, de tal manera que den un mejor ejemplo de la verdad que lo que nos publicitan, ¿verdad? Entonces se cuentan lo que hacen. Otra de las cosas que son y que es importante es que integramos los tres niveles de la persona, porque pensamos que los tres niveles están presentes en la vida de una persona: el teológico, el filosófico y el psicológico, porque no somos solo un aspecto psicológico el que tratamos. Estamos también presentando implícitamente supuestos filosóficos y, bueno, finalmente el teológico. Es decir, que hemos presentado los tres aspectos en el modelo y se puede imaginar fácilmente como cogemos un concepto como el amor y vamos y lo vemos en el modelo desde un punto de vista teológico, el hecho de que tenemos que Dios es amor y que nos piden que amemos a los demás como a nosotros mismos. Pero luego tenemos el amor desde un punto de vista psicológico, donde tenemos realmente la teoría de la unión, y no hablamos de amor, hablamos de una relación, por ejemplo, en la observación, o por ejemplo, o un trauma del apego en el niño. Y finalmente hablamos del sistema nervioso y hablamos de lo que supone el apego en el sistema nervioso y cómo puede un daño en el hemisferio derecho especialmente tener un impacto sobre el apego. Y luego hablamos de los elementos bioquímicos y los conceptos se entienden a todos los niveles y nos ayuda a entender mejor a la persona. Bueno, y esto es más o menos lo que quiero decir del modelo. Esperamos que haya quien lo pueda leer y lo digiera y luego lo pueda integrar en sus cursos, en sus seminarios. Divine Mercy University ha trabajado lento pero segura en este camino. Desde luego, hay cosas que se pueden hacer para mejorar o apoyar el modelo. Estamos muy interesados en la construcción de casos, en historias de caso, en descripciones detalladas de las personas que están en terapia o que están siguiendo asesoramiento.
Así que, bueno, damos la bienvenida a este tipo de casos terapéuticos. También nos interesa las cosas que a lo mejor ni siquiera están en el modelo. Por ejemplo, he enumerado los niveles, teología, filosofía, y luego de filosofía hemos pasado a la filosofía. Me he saltado el nivel del conocimiento sociológico de la persona, que tendría que estar, pero bueno, no teníamos a nadie que trabajara con nosotros que fuera experto en este área. Pero esta es otra área importante, porque es importante para entender a la persona, sobre todo desde el punto de vista de la diversidad y de sus de dónde proviene. Otra cosa que no hemos tratado y que a lo mejor no tiene que estar relacionado a nuestro modelo, pero en ninguna parte de nuestro modelo lo hemos conectado con el mundo espiritual per se. Y en el mundo espiritual es un mundo neutral. Y en terapia psicológica no es raro encontrarnos con alguien que tiene un aspecto demoníaco en su psicología. No quiere decir que no tengan un problema psicológico, pero a veces hay pequeños niveles de comportamiento demoníacos que pueden tener formas de comorbilidad y que a veces provienen pues de abusos sexuales o participación a lo mejor en acciones demoníacas. En fin, creo que he presentado más o menos lo que es el libro y lo que quiere presentar y lo que se le puede añadir y cómo se puede utilizar. Las dimensiones quizá no se basan tanto en la psicología tal como existe hoy en día. Nosotros hemos puesto un énfasis importante en la vocación de la persona. Por ejemplo, si la persona está muy comprometida con su matrimonio, pues el matrimonio tiene que estar incluido en la psicoterapia. O a lo mejor están comprometidos con su vida consagrada espiritual. O están pensando en ser consagrados. Esta es otra manera en la que la vocación es importante. También otra manera de explorar la vocación y que está en el modelo es que normalmente cada persona tiene su propio objetivo en la vida, sus deseos, algo a lo que aspiran. Y a lo mejor para nosotros los cristianos es la vida espiritual, pero para otros puede ser, pues no sé, el florecer en sus virtudes o algún otro tipo de desarrollo personal. Pero esto siempre se tiene que tratar y no intentando convertir a nadie ni nada así, no. Hay que ayudar a esa persona a que tenga libre albedrío en sus opciones de vida. Y finalmente, uno de los aspectos de la vocación que a menudo hay que tratar es el tema del compromiso que tiene la persona con algún tipo de trabajo, contribución a la sociedad, que necesariamente no significa un trabajo pagado, puede ser voluntariado, puede ser trabajo en casa con los niños, que no está pagada. Pero la vocación es una parte muy importante de la psicología de las personas y no debe ser ignorada de ninguna manera. Y finalmente, lo que enfatizamos también, pero que la psicología también lo hace, es las virtudes. El hecho de que cada paciente, cada cliente tiene puntos fuertes y tiene otros puntos débiles que se pueden fortalecer y que el desarrollo de las virtudes es una de las maneras en las que la terapia te puede ayudar y puede ayudar al cliente. De hecho, creo que es un área extraordinaria actualmente, el uso de la intervención de las virtudes como forma de psicoterapia.
Ahora que tenemos modelos de comportamiento y cognitivos, pues ahora tenemos que hacer que nuestros clientes trabajen sobre ellos. Por ejemplo, el tema del narcisismo. Creo que tenemos que trabajar más en el tema del altruismo. El hecho de que todos los días tengas que hacer algo bueno para alguien que no se lo esperaba y escribirlo en un diario. En mi trabajo, a lo mejor hay alguien que está enfocado en desarrollar la fortaleza en la terapia y a lo mejor alguien que tiene una depresión moderada, pues es importante que trabajemos con ellos en temas de la gratitud. A lo mejor recuperar a alguien a quien le deben algo, hacia los que tienen una sensación de gratitud. En fin, son maneras en que el modelo puede tener implicaciones en el futuro. Y otra implicación que probablemente habrán notado, para sorpresa nuestra, la verdad, el libro ya se ha traducido al español. Y lo han puesto en 2 volúmenes para que no sea tan amenazante porque pese demasiado. Y lo han hecho muy rápido, ¿eh? La traducción española salió 6 meses después de la publicación del libro en inglés. Aquí en la Universidad Francisco de Vitoria han estado detrás de la traducción y, por cierto, tengo la sensación de que hay una psicología cristiana católica muy buena que circula en muchas de las universidades españolas, y cuando hablo de españolas incluyo también a Sudamérica. Y bueno, creo que es lo que tengo que decir, a menos que alguien tenga alguna pregunta de algo que me haya dejado en el tintero o que tengan alguna pregunta en general. Gracias. Yes, sir, I can't see very well. I guess not, so we'll go on to your next. Si tienen alguna pregunta. Arranco yo, Marcelo Meda, de LOCEI, para presentar a la doctora Maureen Condic. Para mí es un honor y estoy encantado de hacerlo porque no la conocía y no la conozco todavía, ya me gustaría a mí conocerla más, pero he disfrutado muchísimo su libro y por tanto, lo dicho, es un honor y un gusto presentarla. Ella es profesora asociada de neurobiología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Utah. Participa en la educación médica de grado y de posgrado. Ha sido profesora de embriología humana durante 20 años. Se graduó en la prestigiosa Universidad de Chicago, una de las más selectivas de Norteamérica, y se doctoró en la también prestigiosa Universidad de California en Berkeley, que es la universidad pública número 1 en los Estados Unidos. Quiero compartir un detalle casi anecdótico, pero aquí me parece que habla de ella también mucho, que es algo que nos compartió ella en la entrevista concedida en la concesión de los premios Razón Abierta en el año 2020. Entonces ella nos decía que desde siempre le encantaba la naturaleza, que disfrutaba desmontando algo para ver cómo funcionaba. Yo la última vez que desmonté algo fue un grifo y no supe cómo montarlo otra vez. Y que en un momento de su vida, gracias, entre otras cosas, al apoyo de una excelente profesora, fue descubriendo su fascinación por los organismos vivos. En esa entrevista también nos compartía su sorpresa ante la complejidad, la belleza y el orden que se aprecia al estudiar el embrión humano. No parece, por tanto, que sea casualidad que sus investigaciones se hayan enfocado a indagar sobre el desarrollo de la médula espinal, así como sobre su regeneración, algo de la mayor importancia para pacientes con lesiones medulares, por ejemplo. También ha investigado sobre otras áreas como el papel de las células madre en el desarrollo embriológico o sobre los criterios que nos permiten saber con certeza cuándo estamos ante la muerte de un ser vivo o cuándo no. Fruto de sus trabajos, además del conocimiento que
que se ha obtenido de ellos. Hay que decir que ha recibido un reconocimiento a nivel nacional con los premios Basil O'Connor y McKnight. Por otro lado, en el año 2015 fue nombrada miembro de la Pontificia Academia Pro Vita, que es un organismo internacional de asesoramiento científico del Vaticano. Y asimismo, en el 2018 fue nombrada por el presidente de los Estados Unidos para el Consejo Nacional de Ciencias, que supervisa la Fundación Nacional de Ciencias y asesora tanto al presidente como al Congreso en cuestiones científicas. Pero esto no es todo, por si fuera poco. La doctora Kondik, en su personal andadura intelectual, se ha interesado por las implicaciones bioéticas en torno al comienzo y al final de la vida, lo cual me hace pensar que seguramente se sentía llamada a ir mucho más allá de las cuestiones puramente científicas, que es el campo en el que ella se ha movido desde el comienzo de su andadura profesional. Y todo ello para tratar de responder preguntas de fondo, preguntas que tienen que ver con la filosofía. Pero además estamos ante una persona muy comprometida con la educación pública y científica, habiendo presentado múltiples seminarios y entrevistas tanto a nivel nacional como internacional sobre su investigación científica y sobre la política científica y la bioética. Por si esto fuera poco, además de su labor de investigación y docencia, ha sido nombrada defensora de la comunidad universitaria de la Universidad de Utah en el año 2014 y ayuda a cualquier miembro de la comunidad universitaria en la resolución informal de conflictos, lo cual también nos da una idea del talante y de la vocación o vocaciones de la doctora Kondik. Ella es coautora de un libro publicado en el 2018 cuyo título es Human Embryos, Human Beings, embriones humanos, seres humanos, que explora la naturaleza del embrión humano desde perspectivas científicas y filosóficas. Este libro, como muchos de ustedes saben, ha sido ganador en la 4ª edición de los premios Razón Abierta. Está firmado por ella y por su hermano Samuel Kondik, licenciado en Artes, doctor en Filosofía y profesor de Filosofía en la Escuela de Artes y Ciencias en la Universidad Católica de St. Thomas en Houston. El propósito general de Human Embryos, Human Beings es el estudio del embrión humano a la luz de las pruebas biológicas más recientes para determinar lo mejor posible cuándo comienza la verdadera existencia humana. Como seguro que a nadie se le escapa aquí, la respuesta a esta pregunta tiene profundas implicaciones para nuestra comprensión tanto de la naturaleza de los embriones humanos como de nuestras obligaciones éticas para con ellos. Human Embryos, Human Beings se basa en la premisa de que los enfoques filosóficos y científicos no están en conflicto, sino que son complementarios. Lo que a mí más me llamó la atención de este libro, nada más comenzar a leerlo, fue la extraordinaria precisión terminológica y su claridad. Precisión terminológica y claridad en el terreno filosófico y en el terreno de la biología, de la embriología. El texto le lleva a uno paso a paso, por ejemplo, por terrenos complejos que paradójicamente se muestran asequibles incluso para alguien que no está familiarizado con ellos. Es verdad que hay que leerlo despacio, y si es en español para el que no tiene muchas facilidades con el inglés, pues mejor todavía, ¿no? Este esfuerzo que hacen los autores no debió ser tarea fácil, pues la propia doctora Kondik nos confesaba en aquella entrevista que el entenderse con su hermano fue todo un reto. Perdón. En esta entrevista nos decía que incluso que quizá la obra no hubiera sido posible si los coautores no fueran hermanos. Y es que sin duda para que haya diálogo verdadero son necesarias determinadas condiciones de posibilidad. Por ejemplo, creo que la voluntad de mutua comprensión, el respeto profundo y el afecto son algunas de ellas. En el texto Human Embryos, Human Beings, el esfuerzo de diálogo entre los autores, en mi opinión, creo que ha imprimido al texto y proporcionado una enorme belleza y claridad, lo cual se agradece muchísimo en terrenos complejos como este, ¿no? Me sorprende muchísimo leer y releer la introducción, A Tale of Two Ontologies, una historia de dos ontologías. Aquí se presenta la opinión de algunos autores
para los que la idea de que el embrión sea un ser humano es algo absolutamente absurdo. ¿Cómo alguien puede pensar que un embrión sea un ser humano cuando estamos hablando de una entidad que no es mayor que el punto del final de una frase, decía alguno de los autores que ellos mencionan? El doctor y la doctora Kondik, sin embargo, argumentan con gran elegancia y con mucho respeto que la cuestión no se puede descartar así como así. Querámoslo o no, tendemos a dividir el mundo en categorías, y una de ellas es lo que es un ser humano y lo que no lo es. Y demuestran que las diferentes posturas, ya sean, por ejemplo, pro vida o ya sean a favor de una libre interrupción del embarazo, se basan en algún criterio concreto para diferenciar entre lo que es humano y lo que no es. Y toda esta introducción es para plantear que justamente la cuestión del criterio para saber si estamos ante un ser humano o no es la clave de bóveda en la que se apoya todo el arco temático por el que discurre el texto, que por cierto va entrando en diálogo con las principales posturas filosóficas, incluso apoyadas en datos biológicos, que hoy día podemos encontrarnos frente a esta discusión de qué es el embrión humano. En una breve pero profunda y clara reflexión de orden epistemológico, nos muestran que hay quienes utilizan criterios basados en los descubrimientos y quienes se basan en criterios definidos por consenso. En el primer caso, hay quienes defienden que para que una entidad X sea considerada un ser humano, debe haber un ingrediente Y. Y por tanto, la línea de investigación consistiría en descubrir este ingrediente Y. Curiosamente, esta línea argumental se realiza tanto desde posturas pro vida como desde posturas a favor del aborto. Y aquí la ciencia tendría mucho que decir, pero solo en cuanto a procesos funcionales y a procesos estructurales o anatómicos de la embriogénesis. Otros autores, en cambio, nos dicen ellos, que ante la incertidumbre o imposibilidad de llegar a una respuesta precisa, se inclinan por el método de declaración de consenso. Ellos plantean estas opciones al comienzo del libro únicamente para mostrar que ambas perspectivas tienen limitaciones y problemas y que estamos, por tanto, ante una dificultad. De este modo, la introducción me recuerda mucho a ese momento que aquí en la universidad llamamos del despertar. Planteamos la cuestión a partir de discrepancias y de posturas muy diferentes, recogiéndolas creo yo, con mucho respeto a los autores y a los protagonistas de esas posturas. Pero claro, aquí comienzan las dificultades. Encuentro muy interesante el ejercicio que hacen los autores para comprender nuestra realidad cultural. En los primeros capítulos se señala que hay al menos dos razones por las cuales en nuestra cultura actual tenemos una enorme dificultad para la metafísica. En primer lugar, porque algunos piensan que el estudio de la realidad solo se puede hacer con rigor desde las ciencias de la naturaleza. En segundo lugar, porque otros, a pesar de aceptar planteamientos metafísicos, tienen o tenemos enormes dificultades para pensar desde una perspectiva ontológica. Algunos se conforman con responder a la pregunta sobre qué es el embrión, reformulándola de esta manera, de qué está hecho o cómo funciona, pues les cuesta diferenciar entre esa de qué está hecho y qué es en el fondo un embrión, qué es, de qué estamos hablando. Tenemos, por tanto, en nuestra mentalidad y cultura actual una enorme dificultad para pensar y juzgar qué es en realidad algo en concreto. Esto me ha encantado porque creo que es un esfuerzo de empatía y de comprensión con nuestra realidad actual que no lo ves fácilmente en un texto de estas características. A partir de aquí me parece magnífica, excelente, no tengo palabras para decirlo, la lección de metafísica aristotélica en la que entramos en el primer capítulo, especialmente desde el apartado How to think about any entity, cómo pensar acerca de una entidad. Aquí los autores nos llevan por pasos contados que hay que seguir atentamente por conceptos como acto, potencia, forma sustancial o materia prima, alma, para no confundir, por ejemplo, alma con ese fantasma en la máquina. Es muy recomendable, por otro lado, aprovecho para decirlo, la versión traducida
que acabamos de publicar en la universidad, que además evita cuidadosamente caer en las trampas de las palabras que en inglés se comportan como falsos amigos para el lector español que tampoco conoce tanto el inglés, dando lugar a traducciones inexactas y a confusión, como es el caso de las palabras como composition o composite, que ellos utilizan en ese apartado, y que podrían llevarnos a confundir nociones aristotélicas empleadas para aludir a principios que se refieren a la realidad con compuestos físicos o materias de esa realidad. Es muy fino ese análisis o esa visión del ilemorfismo que nos hacen en ese capítulo, pero no voy a seguir porque dejemos que la doctora Kondik nos hable sobre los hallazgos y desafíos de su obra. Muchísimas gracias por el esfuerzo de estar aquí hoy con nosotros. So, on behalf of myself and my brother Samuel Kondik, en mi nombre y en el de mi hermano Samuel Kondik, quiero dar las gracias al Instituto de Razón Abierta y a la Universidad Francisco de Vitoria por honrar nuestro trabajo con este prestigioso premio. Me gustaría dar las gracias a todos los que se han quedado aquí hasta el final, porque ha sido un día largo y complicado. Y gracias por la paciencia. Y gracias también a la introducción tan bonita que me has hecho. Me he dejado impresionada. Hoy me gustaría abordar 4 temas interrelacionados entre sí. Comenzaré con un breve resumen de nuestro libro que se llama Embriones humanos, seres humanos, explicando su propósito, enfoque y conclusiones finales. A continuación, abordaré brevemente la naturaleza de las preguntas de tipo razón expandida, no solo porque las encuentre yo personalmente muy atractivas, sino también porque creo que son bastante importantes. En tercer lugar, haré unas breves observaciones sobre las dificultades y los retos que plantea el tratamiento de cuestiones tan fundamentales e interdisciplinarias. Y por último, ofreceré mi punto de vista sobre nuestro libro y lo que creo que consigue de manera única. Para empezar, al hablar del libro, voy a hablar de métodos y conclusiones. El objetivo principal de Embriones humanos, seres humanos es establecer el estatus ontológico del embrión humano, a la luz de las pruebas biológicas más recientes. La propia naturaleza del tema exige una colaboración entre la filosofía y la biología, ya que ninguna de las dos disciplinas es capaz de abordar todas las cuestiones por sí sola. Por ejemplo, mientras que el estatus ontológico pertenece claramente al ámbito de la metafísica, el estatus ontológico del embrión requiere un conocimiento detallado del desarrollo humano, que está mucho más allá del alcance de las herramientas de investigación habituales del filósofo, el sentido común y la lógica. Los detalles importan en este caso, y el biólogo, no el filósofo, conoce los detalles. Del mismo modo, aunque un biólogo especializado en el desarrollo esté íntimamente familiarizado con estructuras y actividades de los embriones, la biología como ciencia no investiga las causas e implicaciones metafísicas de estas estructuras y actividades. En resumen, para comprender plenamente una entidad como un embrión, la colaboración entre la filosofía y la biología no solo es una ventaja, sino que es esencial. La tesis que subyace al libro es que un razonamiento filosófico sólido y las pruebas científicas disponibles apoyan la afirmación de que un ser humano está presente desde el momento de la fusión de esperma con el óvulo. Ese es el punto de vista que se conoce como hominización inmediata. Además, estas mismas pruebas y razonamientos no apoyan la afirmación contraria de que un ser humano aparece en algún momento después de la fecundación, el punto de vista de la hominización retrasada o retardada. Esta conclusión se aborda en una serie de etapas. En primer lugar, examinamos varios argumentos filosóficos de larga duración que afirman que la hominización inmediata es necesariamente falsa por los motivos más básicos, porque esta hipótesis implica algún tipo de contradicción lógica. Después de demostrar que la hominización inmediata no implica, de hecho, tal contradicción fatal, examinamos y a continuación y finalmente descartamos varios argumentos
que afirman que aunque la hominización inmediata es posible, tanto las pruebas como los argumentos apoyan mejor una visión alternativa. En otras palabras, que la hominización retardada es una hipótesis más plausible. En nuestra etapa final examinamos varios casos difíciles en los que un defecto natural o una manipulación científica dificultan la determinación del estatus ontológico del embrión. La amplitud de nuestro enfoque, que demuestra que la hominización inmediata no solo sí que es posible, sino que además es la teoría mejor respaldada por las pruebas científicas y que además es capaz de explicar los casos periféricos, refuerza la conclusión de que la vida humana comienza en el momento de la fusión del espermatozoide con el óvulo, lo que constituye, en mi opinión, al menos una de las señas de identidad de nuestro trabajo. Una segunda marca distintiva es la presentación detallada del libro sobre el hilomorfismo, la perspectiva filosófica en la que nos basamos para analizar esta cuestión. Nuestra elección del hilomorfismo como el punto de partida filosófico no es ni arbitraria ni una mera muestra de deferencia. Es verdad que es cierto que el hilomorfismo ocupa una posición venerada tanto en la tradición intelectual antigua como en el pensamiento católico moderno, pero ocupa esta posición precisamente porque es el enfoque filosófico más capaz de explicar la realidad en toda su complejidad, diversidad, sutileza, trascendencia. Sencillamente no hay ciencia, arte ni otra actividad intelectual que quede fuera de su ámbito. Los embriones humanos, seres humanos, se basan en la premisa de que los enfoques filosóficos y científicos no están en conflicto y que la comprensión más completa de los embriones humanos se logra mediante la aplicación de una rigurosa filosofía hilomórfica a los mejores datos científicos disponibles. Nuestro libro supone una aportación muy bienvenida a nuestra comprensión de la naturaleza humana al integrar los enfoques filosófico y biológico de esta cuestión en un análisis único y coherente. Después de haber resumido brevemente nuestro libro, voy a hacer una reflexión más general sobre las cuestiones de tipo razón abierta y cómo surgen y cómo se relacionan con nuestros trabajos. La frase razón abierta nos recuerda el fenómeno de ir más allá de los límites establecidos para considerar cuestiones o posibilidades que normalmente no se tienen en cuenta. Me gustaría sugerir que también podríamos pensar provechosamente en esta búsqueda no como una apertura o expansión de la razón, sino más bien como una realización de la misma. Todos los ámbitos de la investigación científica, cuando se persiguen con sinceridad y rigor, acaban conduciendo a lo que se ha denominado grandes ideas, es decir, a cuestiones fundamentales sobre la naturaleza de la persona humana, el bien, el mal, el propósito, la posibilidad de una relación entre el mundo observable y algo trascendente. Cuando los físicos estudian los distintos estados de la materia y sus causas, en última instancia se preguntan si el cosmos en su conjunto tiene o necesita una causa. Del mismo modo, los economistas parten del supuesto de que las personas responden a incentivos, tienen intereses propios, pero al final se ven abocados a preguntarse si el interés propio es compatible con una vida moral o de qué manera. El estudio de la vida por parte de los biólogos les lleva a plantearse qué es la vida en sí misma y cómo o en qué se diferencia la vida de la no vida. Los psicólogos y sociólogos que atribuyen la multiplicidad de sistemas de valores a la multiplicidad de culturas, se preguntan si existe alguna norma, aparte de la cultura, con la que se puedan juzgar correctamente los diversos sistemas de valores que se encuentran en las culturas. Independientemente de la disciplina, la pauta es la misma. La investigación sincera conduce a cuestiones que no solo trascienden los límites de la propia disciplina, sino que se consideran por parte de los investigadores cuestiones que son mucho más trascendentes. La intuición sobre ese tema de la razón abierta es correcta.
Estas preguntas se denominan con razón grandes o grandiosas porque definen la vida del investigador, independientemente de la respuesta que se dé en última instancia. Si resulta que el cosmos ni necesita ni tiene una causa, entonces la existencia humana es totalmente material y es radicalmente diferente de lo que sería si la conclusión contraria fuera correcta. Si el hombre es por naturaleza egoísta y si el interés propio impide o directamente prohíbe la consideración de algo más allá del yo, entonces la naturaleza humana no es una guía moral fiable. Si la diferenciación entre lo vivo y lo no vivo resulta ser una cuestión de grado y no de tipo, entonces no hay base para sostener que los seres humanos merecen un trato radicalmente diferente y mejor que otras cosas no vivas. Si la cultura es la única piedra existencial para los valores y los sistemas de valores, entonces la moralidad, si es que sigue existiendo, pasa a ser únicamente relativa a una cultura determinada y no es posible hacer juicios morales entre culturas. Las ideas grandes son grandes precisamente porque nos definen. Me gustaría pasar ahora a hablar de los retos que plantean estas grandes ideas, en particular a las que se sitúan entre la interfaz entre la filosofía y la ciencia. A primera vista, tanto los filósofos como los científicos podrían ser acusados de interesarse por cuestiones de tipo de razón abierta por la mera vanidad. Desde la perspectiva de un filósofo, los científicos pueden ser vistos fácilmente como individuos que se pierden en una maraña de preguntas que van más allá de sus conocimientos y que deben ser rescatados por el noble y el galante filósofo. A la inversa, los científicos suelen verse a sí mismos como personas que acuden al rescate del filósofo desconcertado e ignorante a los que la ciencia debe explicar el mundo real. Sin embargo, ambos puntos de vista son demasiado simplistas. La realidad es que la verdadera filosofía, incluida y especialmente la filosofía hilomórfica, se basa en datos y observaciones, al igual que las ciencias modernas, y esto se puede ilustrar con el hecho de que tanto Aquino como Aristóteles, indiscutiblemente dos gigantes filosóficos, abordaron la misma cuestión de la hominización de la que se habla en este libro, y sin embargo llegaron a la conclusión completamente opuesta a la nuestra, precisamente porque en esa época los datos de que se disponían no apoyaban otra conclusión razonable. Al carecer de microscopios y de conocimientos sobre el ADN, no tenían pruebas de que lo que crecía en el vientre de la madre fuera un ser humano. Y dado que, según el hilomorfismo, el alma de un ser vivo es también su forma, una cosa que no parece ni actúa como un ser humano, no podrá, por tanto, serlo. Sin embargo, desde nuestro punto de vista, de la evidencia científica moderna disponible en el siglo XXI, ahora sabemos que el hecho de que el embrión sea un ser humano es precisamente porque parece y actúa como un ser humano, aunque no como un humano adulto. Lejos de traicionar a Aristóteles y Aquino, hemos seguido sus pasos. Por muy atractivas y naturales que resulten las preguntas de razón abierta para los filósofos como para los científicos, también son algunas de las más difíciles de abordar desde un punto de vista práctico. Las cuestiones de la razón abierta exigen una gran dosis de humildad por parte de todos. Resulta que el filósofo y el científico se necesitan mutuamente. Sin embargo, cuando se lleva a cabo un debate sustantivo e interdisciplinar, resulta inmediatamente evidente que los filósofos y científicos emplean vocabularios muy distintos. Al igual que es difícil seguir una charla en un idioma que se imparte en un idioma diferente al tuyo, también es difícil abordar un problema en un idioma que sea diferente al de tu propia disciplina. Además, esta diferencia de lenguaje tiene su origen en los marcos radicalmente diferentes que utilizan filósofo y científico. Por ejemplo, he aprendido que palabras básicas como necesario, imposible, materia, causa, tienen significados muy diferentes para un filósofo que para un científico. Y superar esta diferencia del marco no es trivial. Samuel y yo solíamos bromear diciendo que éramos pioneros de la creación de una piedra roseta, filosofía, ciencia, y ese esfuerzo se prolongó durante años y supuso una importante tensión en nuestra relación.
Además del reto de encontrar un lenguaje común, también descubrimos que los datos que un filósofo considera importantes suelen ser bastante diferentes de las pruebas consideradas críticas por un científico. Superar esas barreras requiere mucho tiempo y paciencia y a menudo no es recompensado por las instituciones académicas. ¿Algún científico conseguiría la titularidad, por ejemplo, por ser coautor de un libro como Embriones humanos, seres humanos? ¿La contribución del filósofo a una obra de este tipo sería tomada en serio por quienes no son filósofos? Es cuando menos dudoso, y de ahí que la razón abierta de las preguntas no reciba a menudo la atención que tanto necesita y merece de la comunidad académica en general. Teniendo en cuenta la dificultad de esta tarea y lo poco valorada que es por mis colegas científicos, ¿por qué decidí emprenderla? Llevo más de 30 años investigando el desarrollo embrionario y enseñando embriología humana, y cuanto más he aprendido sobre este tema, más me ha asombrado la extraordinaria complejidad del embrión y más me ha fascinado su belleza, su orden y su manifiesta finalidad o propósito. Nada en el embrión puede explicarse sin hacer referencia al final hacia el que se desarrolla. Al estudiar el embrión me convencí de que una explicación puramente mecanicista era insuficiente para explicar las observaciones que nos llegaban a través del método científico. La propia evidencia científica me dejó ineludiblemente claro que las causas materiales y eficientes tan poderosamente iluminadas y manipuladas por el método científico simplemente no eran suficientes para explicar por qué el mundo natural funcionaba como lo hacía. Y esta convicción me llevó finalmente a explorar, en colaboración con mi hermano Samuel, muchas cuestiones más profundas y filosóficas que hasta entonces había ignorado totalmente. Y esto me lleva a la última perspectiva en nuestro libro. En mi opinión, Samuel y yo hemos conseguido algo de valor que en muchos sentidos es único. Nuestro libro aborda una cuestión importante relativa a la naturaleza humana que se sitúa entre la interfaz entre la filosofía y la biología y que no se puede responder de manera competente sin una síntesis de los dos enfoques, filosófico y biológico. Hay tres aspectos de la obra que me gustaría destacar especialmente. En primer lugar, como bióloga, estoy orgullosa de nuestra presentación de la ciencia. Muchas veces me han decepcionado las obras escritas por científicos consumados para un público no científico porque han acabado o bien haciendo una marcha tediosa a través de hechos científicos arcanos o una exposición trillada del obvio, sin apoyo de ninguna evidencia científica o empírica. Samuel y yo queríamos que esta obra se basara en lo que se sabe sobre la embriología humana sin que fuera un libro que solo pudieran comprender un embriólogo humano. El desarrollo humano no es sencillo, pero nos hemos esforzado por hacer que los conceptos sean claros y accesibles para los no educados en la ciencia, sin simplificar ni generalizar en exceso. La ciencia es precisa, es sofisticada, y el nivel de detalle se ajusta a la importancia de las pruebas científicas o a la importancia que las pruebas científicas tienen para la resolución de la cuestión, pero no es más detallado. Como alguien que se ha formado en un campo en el que ningún detalle de detalle puede considerarse excesivo, esto fue todo un reto para mí, la verdad, y considero que el hecho de que hayamos adaptado adecuadamente el nivel de detalle científico a las exigencias de la cuestión es uno de los principales logros de esta obra. En segundo lugar, también me enorgullece que hayamos articulado con tanta claridad la importancia central del hilomorfismo para la empresa científica. No es raro que los científicos modernos descarten el concepto filosófico de la forma sustancial por considerarlo irrelevante para la investigación científica, y la mayoría de los científicos con los que me he encontrado están de acuerdo con el sentimiento expresado por René Descartes en 1672, que escribió lo siguiente: pero ninguna acción natural, dijo Descartes, puede explicarse por estas formas sustanciales, ya que sus defensores admiten que son ocultas y que ellos mismos no las entienden. Si dicen que alguna acción procede de una forma sustancial, continúa Descartes, como si dijeran que procede de algo que no entienden, lo cual no explica nada. Acaba la cita.
En efecto, el reduccionismo científico sostiene como artículo de fe que la naturaleza de una entidad está determinada enteramente por su composición molecular, y apelar a cualquier cosa más allá de esto parece mero misticismo. Sin embargo, tanto Descartes como los defensores modernos de este punto de vista se encuentran en un terreno totalmente indefendible. Sin apelar al concepto de forma sustancial, no hay explicación posible de cómo cualquier entidad viva sigue siendo una entidad única a pesar de su composición molecular en continuo cambio. Los biólogos reconocen claramente esta continuidad. Por ejemplo, identifican sistemáticamente una rata de laboratorio concreta como el mismo sujeto de investigación individual desde su nacimiento hasta su edad adulta, a pesar de los enormes cambios en la composición molecular que conlleva su maduración. Si los científicos no reconocieran implícitamente que los animales de laboratorio siguen siendo los mismos seres vivos, a pesar de los enormes o incluso totales cambios en las moléculas que los componen, la biología como ciencia sería imposible. Y comprender más claramente la centralidad del hilomorfismo en mi propio trabajo como científica me ha hecho ver todo lo que hago bajo una luz más honesta, tridimensional y realista. Ha abierto mi razón, me ha abierto la mente. Por último, me enorgullece que nuestro trabajo aborde una de las cuestiones más importantes y controvertidas de la sociedad moderna, la naturaleza y el estatus moral del embrión humano. Se han esgrimido muchos argumentos en apoyo de la conclusión de que el embrión humano no es un ser humano, al menos que no podemos determinar de forma fiable la naturaleza metafísica del embrión. El consenso en mi campo es que las cuestiones de qué es un embrión humano y cuándo se convierte en una persona humana son cuestiones ideológicas, mejor alineadas con la política que con la ciencia. Pero la naturaleza del embrión humano es una cuestión fundamental para entender tanto nuestra propia naturaleza como nuestras obligaciones con la vida humana en todas las etapas del desarrollo. Samuel y yo hemos abordado esta cuestión de forma lógica, objetiva y basada en los hechos y sin miedo, utilizando las mejores herramientas disponibles tanto de la filosofía como de la biología, desde la humildad y el respeto mutuos. Nos hemos impuesto la elaboración de un análisis que esperamos que hable con claridad a aquellos cuya lengua materna sea el de la ciencia o el de la filosofía. Y ambos nos sentimos honrados de que este esfuerzo tan importante haya sido reconocido por el prestigioso premio Razón Abierta. Muchas gracias. Bueno, pues tenemos unos momentos por si queremos hacer alguna pregunta a cualquiera de los dos ponentes. Sí, tenemos una aquí. A nuestros dos invitados les preguntaría, así como se ha hablado de una narrativa que pueda ser asequible tanto para filósofos como para científicos, o en el caso del metamodelo con una visión o una narrativa confesional claramente, ¿cuál podría ser la clave para el diálogo entre los creyentes y no creyentes? No solo científicos y filósofos, sino cómo podemos suscitar el diálogo de estos temas, como se ha dicho, de gran envergadura cultural y actual, entre los creyentes y no creyentes. Gracias. Bueno, creo que es una pregunta excelente y difícil de contestar porque hoy ya hemos escuchado varias perspectivas sobre qué tipo de enfoques pueden ayudar a construir un marco de humildad y respeto que ha caracterizado tanto la interacción con mi hermano a la hora de escribir este libro. Pero creo que un elemento que quiero subrayar es que tiene que empezar de forma incipiente, antes de que se produzca una crisis
o una nueva tecnología que haga que sea controvertida y que esa tecnología sea útil. Si es una tecnología que vaya a ayudar a la vida humana de alguna manera y que tenga preocupaciones morales o éticas. Es decir, que tenemos que empezar a hablar de forma regular unos con otros y me gustaría, la verdad, ver más reuniones de este tipo en las que los científicos, teólogos, filósofos se reúnan de forma intencionada para debatir de forma respetuosa, calmada, razonada, sobre temas importantes antes de que se conviertan en problemas políticos. Yo querría subrayar que estoy totalmente de acuerdo, pero además querría añadir un par de cosas. En la psicología, en la que tenemos una interpretación tan reduccionista de la persona, que se basa simplemente en su comportamiento. Bueno, pues la psicología, creamos o no, ha descubierto el tema de las virtudes y este descubrimiento es muy importante. El hombre que lo descubrió, Martin Seligman, que ha sido un psicólogo presidente de la Asociación Psicológica Americana, o Americana de Psicología, mejor dicho, pero trayendo las virtudes y la investigación de ellas en el campo de la psicología, ha pasado del determinismo, que en cierto sentido dice que existe una causalidad, y ahora las virtudes es algo que nosotros decidimos tener. Entonces es como el tema de la historia de la patología, la cuestión causal. Seligman llama a los primeros 100 años de la psicología o psicoterapia la psicología negativa, porque solamente ha estudiado nuestros problemas y los ha hecho patentes. En otras palabras, son como nuestras patologías, ¿no? Y que, bueno, el estudio de ello era como de causa y efecto, y que nuestras patologías psicológicas de alguna manera estaban predeterminadas en nuestra niñez, en la que no teníamos libre albedrío. Pero, en cambio, la psicología positiva se centra más en el propósito y ha dejado este modelo determinista detrás, y también es más clara en lo que se necesita, y dice que muchos de los elementos importantes de las virtudes, que es más importante, sobre qué base, sobre qué argumento moral. Dice, sí, esto es muy importante, pero no tanto para la psicología, son para los filósofos y para los teólogos. Y fue muy claro en ese tema. Es decir, ahora creo que, bueno, no tengo suficiente intuición ni experiencia sobre lo que ocurre en la biología, pero yo de vez en cuando tengo sensaciones, ¿verdad?, de los comentarios de alguien o de un artículo de allá, un ensayo de otro sitio, que el mundo biológico está empezando a encontrar que esta ausencia de propósito, de objetivo, se está convirtiendo en algo cada vez más raro, que no convence, que la interpretación mecánica es como un vale mínimo, pero que en el futuro no se cree que vaya a contribuir mucho más. A mí me da la sensación de que no es que haya un desacuerdo, pero que cada vez la actitud hacia el punto de vista mecanicista pues ya es cada vez más negativo hacia él, ¿no? Cuando vemos una mayor complejidad en nuestra vida moderna. En fin,
Todo esto me ayuda a pensar que estamos cambiando lentamente, que ha llegado ya el momento de madurez intelectual, que personas como usted en la audiencia van a ser los que van a llevarlo al mundo intelectual, van a hacer que sea parte de la conversación intelectual hasta que la conversación intelectual sea tan interesante que todo el mundo se vea atraído a ella. Creo que hay signos de que, bueno, potencialmente este es un nuevo periodo que se está desarrollando en el cual el significado superior y muchas de esas disciplinas está volviendo a resurgir. Así que vosotros sois partes de esta ola. ¿Tenemos otra cuestión? Si es tan amable, espera el micrófono también por la traducción. Muchas gracias. Pues muchas gracias por ambos trabajos que leeremos con muchísimo interés, porque habéis hablado del logos de la realidad y el profesor Beach y del propósito que se encuentra en el embrión en cada uno de sus estadios y de todos los elementos. Y me recordaba el diálogo de Baviera de Ratzinger con Habermas en el intento de acercar al creyente y creyentes y no creyentes, y ahora que hablaba de ese momento de madurez intelectual, cuando hablan de ideológicos o califican de ideológicos a los creyentes, ante la evidencia que parece que mostráis desde la psicología y desde la biología, parece que en algún momento caerá esa ceguera ideológica de quien niega la evidencia de la biología o de ese logos en la psicología, ¿no? Ese logos de la realidad que decía el profesor Beach. No sé qué, además de vuestras aportaciones en los libros, de qué modo se puede llegar a evitar que esa ideología pues dé lugar a la tragedia de los abortos o a la visión tan reduccionista a veces de la psicología. Una vez más, una muy buena pregunta, y la verdad quiero quizá empezar diciendo que los científicos tienen su propia ideología. Los científicos tienen sus creencias, una creencia no probada que a menudo está muy separada de la evidencia sobre la naturaleza del embrión. Y la verdad es que ¿cómo podemos impedir que haya un dominio de la ideología científica? Bueno, pues es difícil. Hay que empezar con el respeto, hay que empezar con preguntas. Hay que ser suficientemente informado para hacer preguntas difíciles que a lo mejor los científicos no nos pueden contestar. Y yo propongo que una de las áreas más importantes a explorar en la ciencia es la diferencia entre una célula o un grupo de células y algo que interactúa como un ser completo. Porque ahí, bajo esa definición, queda más claro que el embrión es un ser completo, y al ser un ser completo es un ser humano completo. Creo que si llegáramos a un punto en que los científicos lo vieran así, pues les abriría mucho las mentes y daría lugar a una conversación mucho más respetuosa. Mi pregunta sobre el impacto de su estudio y su trabajo en sus estudiantes, porque estamos hablando de compromisos
del comportamiento que comprometen tu vida. En la actualidad vivimos en una sociedad en la que estamos buscando la satisfacción, el placer y ese tipo de ideas. La verdad es que se venden muy bien. Esa era mi pregunta. ¿Qué piensan ustedes? ¿Es el impacto de su trabajo en sus estudiantes? Bueno, pues yo veo mucho impacto, porque desde luego en Mercy University los estudiantes vienen porque quieren recibir la perspectiva católica y cristiana y que ello se refleje en la educación. Tenemos 3 programas, uno doctoral en psicoterapia, tenemos un máster en psicología general que es online, pero bueno, te prepara para ser terapeuta, y luego tenemos también un grado en counseling que es principalmente online, y tenemos muchísima respuesta en esos programas, especialmente el de orientación o counseling online. Tenemos 200, 300 personas en este programa de orientación o terapia. Tenemos más de 100 personas en el programa de máster y tenemos también bastantes aplicaciones para el doctorado en psicología. Es decir, que creo que en el mundo católico hay una gran necesidad, una búsqueda, por lo menos en el campo de la psicología, para que la psicología, entienda a la persona desde esta visión cuando estamos hablando de terapia. Y también en cuanto al impacto con mis estudios, Dr. David Rosmarin, que trabaja en la Universidad de Harvard, es judío y es judío practicante, y él descubrió que cuando trataba a sus clientes judíos en comportamiento cognitivo, se daba cuenta que si llevaba la creencia judaica en sus terapias, pues mejoraban más rápidamente. Y la verdad es que es muy bueno que haya sido en Harvard. Y el hecho de que fuera judío también ayudó, porque no se veían amenazados. Pero bueno, el hecho de tener un significado superior en la vida, el hecho de buscar algo más allá del placer sexual y de la felicidad, bueno, pues ahora está siendo más atractivo para la gente. Sí, la mayoría de la sociedad buscan todo esto, pero ahora hay jóvenes que están mirando más allá de estos placeres mundanos y están buscando algo que realmente tengan un significado auténtico, que no sea simplemente parte de esa sociedad de consumo. Estoy de acuerdo con Paul en que hay mucha hambre para contestaciones, respuestas que vayan más allá. Mi experiencia es más diferente porque trabajo en una universidad pública de medicina y yo me encuentro con que la mayoría de mis estudiantes no son tan abiertos como Paul, pero bueno. Pero hay esperanza y creo que lo primero que tenemos que reconocer es que si todos estamos hablando del mismo mundo, si todos vivimos en el mismo mundo, que creo que todos los que estamos aquí creemos que estamos, entonces el objetivo de nuestros estudiantes están en línea con los objetivos de la verdad. Entonces yo empiezo preguntando a mis estudiantes, ¿tú qué quieres conseguir? Y siempre me contestan, quiero ser un buen médico y quiero practicar bien la medicina. Y yo les apoyo y les digo, fantástico, esto es muy importante, pero un componente de ser un buen doctor es que tú vas a ser una autoridad para muchos. Gente en tu familia vendrán y te harán preguntas difíciles sobre el aborto, sobre la muerte, sobre el principio de la vida, sobre los métodos anticonceptivos, sobre otros temas difíciles. Gente en tu práctica médica vendrá, compañeros, y te hará las mismas preguntas difíciles. Y te van a preguntar, doctor, ¿qué es verdad?
¿Cómo tengo que ver esto? Y vais a tener que contestarles. No les digo qué tienen que pensar, les digo, aquí tenéis los datos. Tenéis libertad de pensar lo que queráis y sacar la conclusión que queráis, pero no todas las conclusiones están tan respaldadas por la evidencia, por las pruebas. Y creo que los estudiantes lo escuchan la necesidad y eso da lugar a un deseo de entender. Y bueno, buscar la evidencia y verlo desde una perspectiva científica más amplia y al final convencidos, claro, les convencen. Y esto es como la primera rajita de haber abierto una puerta. De alguna manera relacionarlo con algo que no pueden dejar a un lado y decir que no existe, que no. Solo para subrayar. Creo que todos los estudiantes con terapia, con los que tratamos, nos dicen, quiero ser un buen terapeuta, quiero ayudar a la gente, quiero dar buena orientación y son conscientes de la necesidad de, y de la importancia del significado superior en la vida y de la religión. La religión hace 100 años en la psicología, en el mundo médico, se trataba como algo de una persona poseída por el demonio, que al final era un esquizofrénico. Es decir, que la religión para Freud era como un problema, una neurosis. Y en los últimos 30 años ya no es así, pero bueno, cuanto más comprometida la persona estaba con la religión, más sana desde un punto de vista psicológico estaba. Y voy a dar una información que nadie ha mencionado, pero un compañero de DMU lo estudió. Hay un estudio nacional que mide la felicidad y que fue publicado por el gobierno, creo, en los años 70. Y durante muchísimo más tiempo las mujeres eran más felices que el hombre. Y en los 90, en algún momento de los 90, se cambiaron las curvas y ahora las mujeres son menos felices que los hombres. Bueno, pues él hizo un análisis de las mujeres que eran menos felices. Y las mujeres que eran menos felices eran las que no habían ido a la iglesia en el último año. Es decir, que para mí las feministas radicales son las menos felices. Y él lo que descubrió en su estudio es que las mujeres que iban muy a menudo a la iglesia eran mucho más felices. Bueno, es difícil discutir con la felicidad, ¿verdad? Yo no sé si... Sí, claro. Sí. Como lector del libro de los doctores Kondik y profe de humanidades, compartir que he aprendido mucho leyendo el libro, porque creo que los estudiantes en el territorio de las humanidades aprecian mucho que se planteen las distintas perspectivas desde el respeto para luego ir a una perspectiva que apoya o no apoya. Es decir, el rigor argumental y lógico a la hora de comentar con respeto las distintas posturas. Y desde el punto de vista de la embriología, un trabajo que hemos hecho, que ha hecho la doctora Russo, ha sido trabajar mucho en la docencia de la embriología, ver cómo van sucediendo todas las cosas. Realmente lo que no se conoce no se valora. Entonces, el conocimiento desde las humanidades, conocimiento desde la biología, hace que uno pueda valorar eso. Y luego el tema del compromiso es muy complicado, ¿no? Porque cada uno actúa de manera diferente, ¿no? Pero creo que sí que podemos ayudar a comprender
índole del embrión y la naturaleza del embrión desde la filosofía y a comprender la maravilla que es desde el punto de vista físico y biológico la embriogénesis, ¿no? Entonces creo que esto puede ayudar, huyendo muchísimo a mi modo de ver de cualquier cosa que huela a ideología, porque es que esto genera unas barreras terribles, ¿no? Desde el rigor filosófico, desde el rigor científico, creo que es donde hay que trabajar. Esto es lo que aprendo. Yo me he llevado parte del libro de los doctores Condic a clase, sobre todo a la hora de hablar de precisiones biológicas que apoyan esta idea de que los seres humanos son... La vida humana es un ser humano desde el inicio, ¿no? Muy bien, Santiago, pues muchísimas gracias y muchísimas gracias, Jorge, por vuestras magníficas lecturas y recensiones de ambos libros y, por supuesto, a los dos ponentes por sus excelentes intervenciones y respuestas y al público por su asistencia.